Centro Misionero Bethesda, Acacias Meta, presenta un llamado de Dios con el pastor Pedro Rojas. Amamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Usted en su hogar en este momento va a recibir el gozo de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Con gozo y alegría usted ahí donde está va a alabar el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos una vez más la bendición de nuestro Padre Celestial, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para restaurar nuestras vidas y también esa gran enseñanza que nos da el Espíritu Santo, a quien damos todo honor y toda gloria. Queremos en este tiempo decirle al Señor gracias, gracias por ese amor tan grande, porque tú lo dijiste, Señor, porque de tal manera amaste al mundo, Señor, que entregó a su unigénito Hijo. Y es así, Señor amado, en el cual ha venido para que nosotros le recibamos y tengamos vida eterna. Él es el que perdona nuestros pecados, el que salva nuestras vidas, el que da la instrucción precisa a través de la palabra, por el poder del Espíritu Santo a nuestros corazones. Por eso hoy bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Rechazamos toda obra que el enemigo quiera causar en el corazón de tu pueblo, toda obra que el enemigo quiera causar en nuestras familias, toda actitud del enemigo contra el pueblo de Cristo queda atado en el nombre de Jesús de Nazaret. No tiene poder, no tiene valor la obra del enemigo,
en nuestras vidas. Por eso declaramos victoria, declaramos triunfo, declaramos la gracia y la gloria de nuestro Dios. Cada día mejorando en el Señor, cada día, hermano, escalando en este caminar diario, cada día así como la palabra nos enseña, como la luz de la aurora, que cada día va de aumento en aumento hasta que el día llegue a su plenitud, resplandezca en todo su poder. Así es como el cristiano se levanta cada día, así es como el pueblo del Señor se entrega el caminar en la palabra de Cristo Jesús. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Quiero invitarlos a que leamos este nuevo pacto, el estar andando en el Espíritu Santo, estar andando en la verdad, en el tiempo de la gracia. Es aquí donde el Señor nos habla en el libro de los Romanos, capítulo 8, en el versículo 12, dice: así que, hermanos, alabado sea el nombre de Jesús, ya estamos incluidos como hermanos. Ahora nos toca seguir es andando en las cosas espirituales, verdaderamente resistiendo la obra de las tinieblas, resistiendo toda mala palabra, ya las mentiras, los enojos, los pleitos, las contiendas y la vanagloria y el orgullo y la embriaguez, y todo esto se ha ido para seguir andando en las cosas del reino de Dios. Es aquí donde la palabra nos invita de la siguiente manera: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Vea, ya no estamos en las obras de la carne, ya no estamos en el pecado, ya no estamos en la rebeldía, ya no estamos en las iniquidades, ya no estamos andando en enojo, ni en pleitos, ni en robo, ni en mentira, ni en engaños, ni en fornicación, ni adulterio. Estamos andando en la ley de Dios. Es aquí donde el Señor dice: vosotros deben andar en el Espíritu. Pero vamos a ver por la palabra que nos guía para andar en el Espíritu. La palabra dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No quiere decir que está la carne, son las obras de la carne. Si la persona sigue embriagándose, si la persona sigue diciendo groserías, si la persona sigue mintiendo, si la persona sigue robando, si la persona sigue en su arrogancia, en sus pleitos, en sus murmuraciones, en sus críticas, estas son las obras de la carne. Dice la Escritura que así, si sigue actuando así, si sigue viviendo en pecado, va a morir. Pero va a morir no para salvación, sino que va a morir para condenación. Es aquí donde la palabra nos habla claramente: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto es lo bueno del Señor, que la misma palabra nos enseña, nos guía y nos forma de cómo debemos de andar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de hablar, cómo debemos de ser. Es aquí donde la Escritura nos da, dice: y si vivís conforme al Espíritu, quiere decir que ya ahora estamos en un nuevo reino, en el reino de Dios, en el reino de la santidad, en el reino de la rectitud, de la legalidad, en el reino de la gracia y la gloria de Dios. Es aquí donde el Señor quiere que nosotros seamos trasladados de ese mundo de pecado y venir al mundo de la gracia, del amor, del perdón, de la misericordia de Dios. Y que si entendemos que si hemos sido perdonados por el Señor, vamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que el que mentía ya no miente más, el que robaba no robe más. Todo aquel que ha cometido pecado ya no peque más, ya no lo haga más. El Señor dice: quiero que viva en el Espíritu, guiado por la palabra, enseñado por la palabra, por el Espíritu Santo. Porque si vive conforme al Espíritu, entonces la palabra dice: así va a vivir. Va a morir, pero vas a ir a la gloria y a la gracia de Dios. Por eso es importante que veamos lo que dice la Escritura. Una vez más, el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuche, porque es que hay muchas personas que dicen: no, es que yo soy hijo de Dios, yo también soy hijo de Cristo, yo soy cristiano porque yo soy hijo de Cristo, a mí me creó Cristo, a mí me formó Cristo, y toda una serie de cosas. Pero mire lo que dice la Biblia: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ahora sí entendemos quiénes son los hijos de Dios: aquellos que se han apartado de pecado, aquellos que se han apartado de sus malas costumbres, de sus tradiciones, todo lo que tiene que ver con sus fiestas, sus alegrías falsas y toda esta serie de cosas. Entonces el Señor dice: si hace morir eso, si se aparta de todo pecado, si se aparta de toda rebeldía, si deja toda obra maligna, entonces ahora empieza a ser un hijo de Dios, comienza a vivir como un hijo de Dios. ¿De qué manera?
practicando la palabra, leyendo la Biblia, dejando de hacer lo malo y haciéndolo bueno. Y dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué preciosa es la palabra cuando nos habla en estos términos. Cuando la Biblia nos dice que ¿cómo podemos llamar a nuestro Padre, a nuestro Dios, a Jehová, nuestro Padre? Cuando el Espíritu de Dios ha venido a nosotros. Cuando tenemos el Espíritu de Dios. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios es cuando ya cambiamos nuestra manera y ese vocabulario tan pesado, por decir, ese vocabulario ya se ha ido de nosotros. Entonces ya lo hemos rechazado, ya nos hemos negado al pecado, entonces comenzamos a vivir en las cosas de la palabra de Dios, en las leyes de Dios, en los mandamientos, en los decretos, las ordenanzas del Señor. Es aquí donde nosotros debemos ser entendidos. No, es que yo soy hijo de Dios, no. El que practica la verdad, el que vive guiado por el Espíritu Santo, el que se ha arrepentido y se ha apartado de todos sus pecados, ese es el Hijo de Dios. Por eso, mucho cuidado que debemos de tener, porque a veces se lucha entre el espíritu y la carne. Estoy hablando de dos cosas que son espirituales. A veces se lucha por las costumbres, a veces se lucha con la ira, a veces se lucha con los pleitos, las murmuraciones, las críticas. Y a veces quiere vivirse en santidad. Entonces la persona dice, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué me voy a condenar si yo me enojo? Pero yo quiero que leamos la Biblia, porque la Biblia nos trae a nosotros, siempre nos traerá una enseñanza. Mire lo que dice Mateo en el capítulo número 5, el versículo 21. Voy a hablar porque siempre he tratado de enseñar sobre esta porción bíblica. Dice Mateo 5:21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Había una ley que decía no matar, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El Señor dice en el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahí está. Entonces, quiero que pensemos un momentico, hagamos una reflexión sobre lo que dice este versículo. En la ley decía que el que matara quedaba culpable de juicio. Ahora el Señor dice que cualquiera que se enoje también quedará culpable en juicio, también va a juicio. Entonces nosotros podíamos pensar algo muy sencillo. No, pero es que una persona que por un motivo u otro motivo ha matado a alguien, no se puede comparar con una persona que se enoja. Una persona que de pronto gritó, una persona que frunció su ceño y dijo, no, es que así no es que no me gusta. No, es que este es perdonable y el otro no es culpable porque es una persona que ha matado a uno, ha matado a otra persona. Entonces, pero para nosotros, lo que nos dice el Señor, en la carne, humanamente, está bien como nosotros lo pensamos. Que el que ha asesinado a alguien es culpable, pero el que se ha enojado no. Pero para Dios, según lo que dice el Señor Jesucristo, ambos son culpables delante del Señor. Uno por haber asesinado y otro por haberse enojado. Para Dios, escuche, para Dios ambos son culpables. Y mire lo que dice la Biblia. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es aquí donde nosotros debemos, no, pero ¿cómo así que yo puedo tratar a una persona, gritarla, yo puedo insultarla, yo puedo decirle tonto, bobo, inútil, estúpido? No, ¿cómo está haciendo eso? Yo le puedo decir eso no es pecado, para Dios sí. Es ahí donde el Señor nos quiere enseñar lo que dice Romanos. Si vivimos conforme a la carne, si creemos que podemos decir palabras que no son groseras, sino palabras como necio o fatuo, que es tonto, imbécil, estúpido, bobo, y estas cosas que las podemos decir supuestamente, no pasa nada, pero para Dios sí, y para nosotros mucho más en nuestra vida espiritual, porque el Señor nos está enseñando, es aquí, si vivimos conforme a lo que estamos hablando, si vivimos conforme en esa crítica, en ese señalamiento, en esa murmuración, en ese enojo, en esa forma de hablar, nosotros morimos. Pero no para salvación, sino para condenación. Entonces el Señor es aquí donde dice, ustedes tienen que empezar a vivir en el Espíritu Santo. Tienen que empezar a vivir en el orden de la palabra, en la obediencia a la palabra. Y ahí ahora sí somos
hijos de Dios. Qué bueno, aleluya, maravilloso es el Señor. Por eso la palabra es muy hermosa. Yo quiero que veamos en el primer libro de Juan, capítulo número 2, allá en el Nuevo Testamento, la parte final de la palabra. Primer libro de Juan, capítulo 2, en el versículo 20, la palabra de Dios dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Mire lo que está diciendo la palabra del Señor. Ya cuando nosotros hemos sido perdonados, cuando hemos entregado nuestra vida al Señor, entonces ya el Espíritu Santo nos enseña, nos ministra, nos hace entender y comprender la palabra. Ahora sí la palabra ha sido revelada a nuestra alma, que estamos en pecado por el Espíritu Santo. Entonces lo que recomienda Juan es lo siguiente, lo que recomienda es: permanezca en esa santidad, permanezca en esa buena obra, permanezca en santidad. ¿Qué quiere decir? Una vez más lo repito porque quiero que quede claro esto. No, es que a mí me enoja, a mí me da ira. Es que yo no sé yo por qué me siento a criticar, a señalar el uno, a hablar mal del otro. El Señor dice: esas son obras de la carne. Y si va a estar siguiendo una obra de la carne, usted no es hijo de Dios. Pero ahora, lo que el Espíritu Santo le está enseñando, lo que es la verdad de la palabra, dice: ahora que conoce la verdad, que eso es un pecado, como lo vimos en Mateo 5, 21 y 22, entonces el Señor dice: permanezca ahora en ese lugar de santidad. Ya no levante juicio, ya no murmure, ya no se enoje, ya no haga cosas indebidas. Es aquí donde el Señor nos aclara vivir en el Espíritu. Él quiere que nosotros abandonemos el pecado y empecemos a vivir en el Espíritu. Porque si no somos hijos de Dios, entonces el día de la muerte, ¿para dónde nos iríamos? Pues para el infierno. Solamente hay dos lugares, la Biblia dice que hay dos lugares. Uno que es un lugar de salvación en el paraíso, en el seno de Abraham, y otro que es el Hades o el infierno, la condenación. Solamente hay estos dos lugares, no hay más. El que muere en Cristo, el que muere obedeciendo la palabra, el que muere en el Espíritu, el que muere obedeciendo la ley de Dios, ese va al paraíso o va a la presencia de Dios. Y el que muere en la carne, el que muere pecando, el que muere en embriaguez, el que muere en malos vicios, el que muere diciendo cosas que no se ha arrepentido y no le ha pedido perdón a Dios, entonces se va a la condenación, al infierno. Es muy claro la palabra en esto. Entonces, si no es hijo de Dios, entonces es hijo de ¿quién? Pues digámoslo, hijo del diablo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender, ahí es donde nosotros tenemos que reaccionar. Y lo que dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Claro, cuando ha venido el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, es ahí donde conocemos la verdad. Es cuando tenemos el Espíritu Santo, es el que nos muestra la palabra del Señor y nos hace entender. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Oiga, yo mentía. Entonces la Biblia dice que los mentirosos se van para el infierno. Entonces, claro, ¿qué debo hacer? Dejar de mentir. Siempre andar y hablar en la verdad. Es un ejemplo en el cual el Señor nos habla de esa manera. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Claro, empezamos a conocer qué es bueno y qué es malo. Y ese pecado ya nos hace a nosotros irnos a la condenación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Olvidarlo, borrarlo, sacarlo de nuestras vidas. Sacarlo. No, pero qué difícil es perdonar. Toca perdonar. El Señor es muy claro. Y recordamos que en Mateo 6, en el versículo número 14, el Señor dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si perdona a los hombres las ofensas, una ofensa es todo el daño que le hayan causado. Si perdona a esa persona, entonces dice que vuestro Padre Celestial también lo perdona. Y dice el 15, mas si no perdona a los hombres sus ofensas, no, es que ese hombre me causó mucho daño, ese hombre me violó, ese hombre me golpeó,
ese parece que no fuera mi esposo, yo no sé, como un enemigo, me ha causado tanto daño en mi vida, mire, ha hecho tanto conmigo que es que yo no puedo olvidar. El Señor dice, si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. Tienes que perdonar porque el versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que nosotros también, ¿cuánto hemos ofendido? Claro, nosotros podemos decir que nos han ofendido. Sí, ay, Dios bendito. Muchos nos han ofendido, han criticado nuestras vidas, nos han señalado, quizás nos han golpeado físicamente con palabras, se han burlado de nosotros. Nosotros tenemos que perdonar. Pero nosotros también, ¿a cuántos hemos perjudicado? ¿A cuántos hemos hablado mal? ¿Sobre cuántas personas nos hemos burlado? ¿Sobre cuántas personas hemos menospreciado? Entonces el Señor dice, si usted no perdona a aquel que lo trató mal, usted quiere que yo lo perdone a usted, pero no ha reconocido que usted también ha ofendido a otros. ¿Ve? Aquí es donde el Señor nos da una claridad. Eso se llama vivir en el Espíritu. Cuando yo entiendo las cosas del Señor, cuando hago memoria de las cosas del Señor, hago por la palabra del Señor, teniendo el Espíritu Santo que me guía y me enseña, entonces, ¿qué debo hacer? Corregir mi vida. Y aquí en Mateo capítulo 26, el versículo número 26, la palabra del Señor también nos ayuda. Toda la palabra del Señor es para edificación, es para, hermano, hacer que nuestras vidas tengan un excelente orden. Versículo número 26, la palabra de Cristo dice, Mateo 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todo. Lo que está diciendo el Señor aquí es, vamos a hacer un pacto. Vamos ahora a declarar que lo que yo voy a hacer en la cruz de Calvario, que es el perdón de sus pecados, liberarlos a ustedes de la condenación, del infierno, lo voy a hacer a través de mi cuerpo y lo voy a hacer a través de mi sangre, en el sacrificio. No es que nosotros vamos a compartir el pan y vamos a tomar un jugo, entonces decimos que es el cuerpo directamente de Cristo y que es la sangre de Jesucristo. No. Estamos haciendo memoria, como el Señor nos dijo claramente, hacer memoria de mí en todo esto. Recordamos que entonces ese pacto que el Señor Jesucristo hace en la cruz del Calvario con el Padre para con nosotros, entonces dice, yo voy a entregar mi vida en la cruz del Calvario, voy a rociar mi sangre sobre toda persona en el mundo entero, voy a limpiarlos, voy a liberarlos de toda condenación. Entonces lo que está diciendo el Señor, recuerden ese pacto que yo hice en la cruz del Calvario. Por eso es importante que reconozcamos qué significa la cruz. ¿Qué significa el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario? Entonces, ahí, con ese sacrificio, nosotros entramos a ese nuevo pacto. No es que diga que yo me voy a ir a comer algo, yo me voy a ir a tomar algo, y entonces ya, la Biblia nos habla de claridad que el pan que nosotros consumimos, el pan que representa a Jesucristo, a su cuerpo, dice la palabra que es un pan sin levadura. Y habla también de que el vino que nosotros tomamos es un jugo de uva, jugo de la vid. Ahí es donde está representando la sangre de Cristo y está representando el pan, el cuerpo de Cristo Jesús, en el cual es el que nos libera de toda enfermedad a través de sus llagas, a través de su cuerpo, y con su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad, para que vivamos en el Espíritu, para que vivamos entendiendo lo que es la palabra, lo que es el pecado y lo que es la santidad. Por eso es muy fácil y yo los invito a cada uno de ustedes, si no hemos hecho esta oración, vamos a decirle al Señor de la siguiente manera. Digámosle, Señor Jesucristo, hoy quiero vivir en el Espíritu. Hoy quiero andar en el Espíritu, Señor. Hoy quiero ser hijo de Dios y acepto lo que tú hiciste en la cruz de Calvario. Recuerdo, Señor amado, hace 2021 años lo que hiciste por mí en la cruz. Me liberaste de todo pecado, de toda condenación, de toda maldad. Y quitaste de mí toda enfermedad y todo dolor en mi cuerpo. Hoy me declaro libre, Señor. Libre para vivir en el Espíritu. Libre para entender tu palabra. Libre, Señor amado, para cumplir tus mandamientos, decretos, ordenanzas y leyes. Hoy vivo, Señor amado, para ti.
Eso se llama vivir en el Espíritu. Gracias, Señor Jesucristo, porque has perdonado mi vida. Gracias, Señor Jesucristo, porque limpiaste de todo mi pecado. No había una manera de poder ser libre, Señor, pero gracias a esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz de Calvario allí, Señor, vino a mi vida y desde la coronilla hasta la planta de mis pies, Señor, me hizo libre de toda iniquidad, rebeldía y pecado. Amén. Gloria al Señor. Si hemos declarado una palabra como esta, entonces lo que el Señor recomienda es lea la Biblia y comience a mirar el Nuevo Testamento. No estoy diciendo que el Antiguo Testamento no es válido, sí. Entonces usted va a leer el Nuevo Testamento y allí va a empezar a corregir su vida de acuerdo a lo que el Señor le está diciendo. Lo que no lo haga, no lo haga. Y lo que el Señor dice que lo haga, hágalo. Haga las cosas buenas. No es que deje el pecado, comience a hacer las cosas buenas. Es lo que el Señor recomienda. Qué bueno y qué fácil es andar en el Espíritu. Una vez más, Dios los bendiga a todos. Que la gracia y el amor de Cristo Jesús siempre permanezca sobre vosotros. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Quiero recordarles que nosotros estamos ubicados allí en la calle 17, número 1626, barrio San Cristóbal. Nuestra denominación se llama Centro Misionero Bethesda, aquí en el departamento del Meta, en Colombia. Un gran saludo y un abrazo para todos nuestros hermanos en el exterior que nos están viendo. Gloria al Señor, un saludo muy especial para ellos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a seguir viviendo en el Espíritu.